¿Se puede demandar el otorgamiento de escritura pública de una minuta de hipoteca o no? Entonces vamos a abordar el tema y comenzamos con las diapositivas, por favor. Sobre este tema existe contradicción resolutiva. Ahí en las diapositivas y en el material van a poder encontrar dos casaciones, ¿no?, en donde se sostienen posturas contradictorias. En esta casación, la 3695-2007 Lima, se dice que no se puede otorgar la escritura pública de una minuta de hipoteca. ¿Por qué? Porque la hipoteca tiene que estar en escritura pública bajo sanción de nulidad. O sea, si la escritura pública es forma solemne, como se entiende en esta casación, entonces no puede exigirse el otorgamiento de escritura pública, porque estaríamos ante un contrato nulo, ¿no? Utilizan ahí una interpretación sistemática entre el artículo 1098 del Código Civil y 1099, inciso 3. El 1098 lo vamos a ver con detalle más adelante. Nos dice que la hipoteca tiene que celebrarse por escritura pública. Y el 1099 nos dice que dentro de los requisitos de validez del contrato de hipoteca está que el gravamen, el monto del gravamen, además de estar determinado, debe inscribirse en el registro público. Entonces hace una interpretación sistemática para decir que la escritura pública es forma solemne y entonces no puede una persona demandar el otorgamiento de escritura pública de una minuta de hipoteca, ¿no?, de un contrato privado de hipoteca. Pero también encontramos, siguiente por favor, siguiente, también encontramos otra casación como esta que aparece acá, la 1276-2001 Lima, que dice exactamente lo contrario, que dice que la escritura pública no es forma solemne del contrato de hipoteca, sino una forma probatoria y hecha a mano del artículo 144 del Código Civil, que establece que si la ley exige una formalidad y no sanciona con nulidad su inobservancia, entonces esa formalidad es probatoria, ¿ya? Entonces, si es formalidad probatoria, es perfectamente posible que se otorgue la escritura pública de un contrato privado de hipoteca, ¿no?, de una minuta de hipoteca. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver cuál de las dos posturas podría ser la correcta, ¿no?, desde nuestro particular punto de vista. El tema es discutible. El contrato. Por el contrato entendemos, ¿no?, a un acto vinculante de privada reglamentación de intereses por medio de los cuales las partes establecen reglas a sí mismos para, por medio de su ejecución, lograr satisfacer intereses, ¿no? Eso es el contrato. Es un acto plurilateral, hay dos partes, es un acto consensual, precisa de un acuerdo, es un acto finalista, está orientado a crear, regular, modificar, transferir o extinguir, y es un acto patrimonial, en el sentido de que genera efectos patrimoniales. Ese contrato, siguiente, como todo negocio jurídico, tiene una estructura, ¿no? Presenta elementos, que son los componentes de todo contrato, y requisitos, que son características o cualidades que deben estar presentes en cada uno de los elementos para que el contrato sea válidamente celebrado. Los elementos son las partes, el objeto, el consentimiento o manifestación de voluntad y la causa, ¿no? Y la causa. Ahora, como les decía, estos elementos presentan requisitos. Las partes, por ejemplo, tienen que ser capaces, tiene que haber capacidad, las partes tienen que estar determinadas, las partes tienen que estar o tienen que tener legitimación. Es decir, ¿qué debemos entender por legitimación? Es decir, tienen que ser titulares las partes de los derechos o de los bienes de los cuales disponen por medio del contrato. Si uno no es titular del bien del cual dispone por medio del contrato, ese contrato es ineficaz por falta de legitimación de las partes, ¿no? El objeto tiene que ser
física y jurídicamente posible, y también tiene que estar determinado o al menos ser determinable, ¿no? El objeto en los contratos es el bien, el bien. El consentimiento, la manifestación de voluntad, tiene que presentar algunos requisitos, tiene que haber seriedad en la manifestación de voluntad, en la oferta y en la aceptación, tiene que haber intención negocial, intención de contratar. De ahí que, por ejemplo, las declaraciones hechas en broma, con fines didácticos o por jactancia, no vinculen a las partes, no sirven esas declaraciones para celebrar contratos, ¿no? La ausencia de vicios y la formalidad solemne. La formalidad solemne también es un requisito que debe presentar el consentimiento, aunque claro, la formalidad solemne es un requisito eventual, no está presente en todos los contratos. Un contrato de compraventa, por ejemplo, no tiene una formalidad solemne impuesta por ley. Uno puede celebrar un contrato de compraventa de forma verbal, por escritura privada, por escritura pública, no hay una formalidad solemne. Y la causa, que es el interés común objetivado en el texto o en el contexto del contrato, la causa también tiene requisitos y son la licitud, el fin tiene que ser lícito, la realizabilidad genética, o sea, esa finalidad, esa función que se busca desarrollar con el contrato tiene que ser posible desde el momento en que se celebra el contrato, ¿ya? Realizabilidad genética, por ejemplo, ya que vamos a hablar del contrato de hipoteca, ¿qué pasa si uno celebra un contrato de hipoteca o un contrato de fianza para garantizar una obligación? Esa es la causa del contrato de hipoteca, esa es la causa del contrato de fianza, ¿no? Garantizar el cumplimiento de una obligación. Pero sucede que al tiempo en que uno celebra el contrato de hipoteca o el contrato de fianza, la deuda que se quería garantizar ya había sido cancelada. Ese contrato no tiene causa, hay ausencia de causa, ¿no? Y la realizabilidad funcional, que tiene que ver con que la finalidad del contrato, la función del contrato, sea posible de realizar durante la etapa de ejecución del contrato, ¿no? A veces uno celebra un contrato, la causa es posible en el momento en que se celebró el contrato, pero por eventos externos la finalidad deviene irrealizable, ¿no? Por ejemplo, celebramos un contrato de compra-venta de un bien X, tienen que entregármelo en un mes, y a los 10 días el bien X perece, desaparece, ¿no? ¿Qué sucede en ese caso? El contrato se resuelve de pleno derecho, ¿no? Resolución por imposibilidad sobreviniente. Ahí hay un problema a nivel de la causa, y específicamente a nivel de la realizabilidad funcional de la causa. Entonces, cuando el contrato presenta patologías a nivel de los elementos o a nivel de los requisitos, se generan una serie de patologías y se activan una serie de remedios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si las partes que celebran el contrato incurren en incapacidad, ¿no? En incapacidad absoluta o relativa, dependiendo de cuál sea el caso, la consecuencia será la nulidad o la anulabilidad del contrato. ¿Qué pasa si las partes no están determinadas? Se celebra un contrato de compraventa y las partes no están determinadas, ese contrato es inexistente. ¿Qué pasa si las partes no tienen legitimación, no son titulares del bien del cual están disponiendo por medio del contrato? Ese contrato es ineficaz, ¿no? En relación al objeto, ¿qué pasa si el objeto es jurídicamente imposible? Celebramos un contrato de compra-venta de un bien de dominio público, objeto jurídicamente imposible, ese contrato es nulo, ¿no? ¿Qué pasa si el inmueble es físicamente imposible? Por ejemplo, no existe al momento en que se celebra el contrato. Celebramos el contrato de compra-venta de una embarcación pesquera y esa embarcación pesquera había naufragado una noche antes a la celebración del contrato. El bien no existe, imposibilidad física del objeto, se genera nulidad, pues, ¿no? En el consentimiento, cuando no hay seriedad en las declaraciones, lo que se genera es la inexistencia del contrato, ¿no?
o aunque nuestro código por política legislativa ha optado por el remedio de la nulidad. Si falta la manifestación de voluntad, 219 inciso 1, el contrato es nulo. En realidad la sanción o el remedio debería ser la inexistencia, ¿no? Ausencia de vicios. ¿Qué pasa si en el consentimiento hay vicios, error, dolo, violencia o intimidación? El contrato es anulable. ¿Qué pasa si el contrato no presenta la formalidad solemne? El contrato es nulo. ¿Qué pasa si el contrato tiene un fin ilícito? El contrato es nulo también, ¿no? ¿Qué pasa si hay ausencia de causa? Como el ejemplo que mencioné hace un momento, el contrato es inexistente. Finalmente, ¿qué pasa si el contrato tiene un fin que finalmente deviene frustrado? ¿No? Se frustra en la ejecución del contrato. El remedio es la ineficacia. Resolución por imposibilidad sobreviniente, resolución por incumplimiento, resolución por excesiva onerosidad de la prestación. Ya tendríamos que especificar cuál es el remedio específico, ¿no? Pero el remedio general es la ineficacia. Siguiente, por favor. Nos vamos a centrar dentro de la forma del contrato, ¿no? Una vez analizada de manera bastante resumida la estructura del contrato, nos vamos a centrar en la forma del contrato. La forma es el medio o el mecanismo por medio del cual se exterioriza el querer interno, ¿no? Vincenzo Roppo dice que es la técnica de comunicación social por medio del cual se manifiesta la voluntad. La forma es consustancial al contrato. No puede haber contrato sin forma, del mismo modo que no puede haber persona natural sin cuerpo, ¿no? Son datos inescindibles, forma y contrato son datos inescindibles. Y la forma de los contratos puede ser de las siguientes clases, ¿no? Forma oral, escritura privada, escritura pública y también comportamientos concluyentes. A veces uno celebra un contrato sin necesidad de utilizar el lenguaje verbal o escrito, ¿no? A veces, por ejemplo, yo salgo al kiosco, cojo una botella, la destapo y tomo la bebida. ¿Alguien ha intercambiado oferta y aceptación utilizando el lenguaje o todo ha sido en base a comportamientos concluyentes? ¿Alguien puede dudar que en este caso se ha celebrado un contrato de compra-venta de la bebida? ¿No? Todo ha sido por medio de comportamientos concluyentes. El vendedor, proveedor, que pone sus productos a disposición de los transeúntes, y yo que he ido y he abierto una botella y sin decir nada he ingerido la bebida, ¿no? Comportamientos concluyentes, se ha celebrado un contrato de compra-venta en ese caso, ¿no? Entonces esas son las formas: escritura pública, privada, oral y comportamientos concluyentes. Siguiente, por favor. Regla y excepción en la forma. La regla en nuestro sistema es la libertad de forma. En nuestro sistema de contratación rige el principio de libertad de forma, o sea, uno puede celebrar su contrato en la forma que vea conveniente. Escritura privada, escritura pública, en forma verbal, comportamientos concluyentes, de la forma que convenga a los intereses de uno. A menos que la ley imponga una formalidad, pero esa es la excepción. La regla es la libertad de forma y la excepción es que exista una forma vinculada, o sea, que la ley nos exija una formalidad. Siguiente, por favor. Forma y formalidad. Hay una relación de género a especie. Ya decía hace un momento que todo contrato necesariamente tiene una forma, pero solo por excepción se le va a imponer una formalidad, solemne o probatoria. O sea, por excepción va a existir una forma vinculada. Siguiente. La clasificación de los contratos en relación a la forma debe de distinguirse no entre contratos formales y no formales, porque nos da la impresión de que se habla de contratos que no tienen forma, y eso no es cierto. Todo contrato tiene una forma. Es preferible hacer la distinción entre contratos con forma libre
y contratos con forma vinculada. La forma vinculada tiene una doble fuente. A veces es la ley. La ley establece una formalidad. Ejemplo, en el contrato de donación de inmuebles, el 1625 expresamente señala que la donación de inmuebles tiene que celebrarse por escritura pública bajo sanción de nulidad, ¿no? Pero a veces esa forma vinculada no es impuesta por la ley, sino por la autonomía de los particulares. Las propias partes establecen que van a celebrar próximamente un contrato de compraventa, por ejemplo, pero que ese contrato de compraventa, para que sea válido, tiene que hacerse por escritura pública, ¿no? Las partes lo podrían pactar. Siguiente. ¿Cuáles son las razones de las formas vinculadas? ¿Por qué el sistema, de manera excepcional, repito, en algunas ocasiones impone la observancia de una formalidad, ¿no? Las razones son varias, podríamos mencionar las siguientes: favorecer la ponderación de los contratantes. O sea, lo que se busca al establecer una formalidad es que las partes reflexionen suficientemente sobre la celebración del contrato. En el caso de la donación inmueble, si vas a donar un inmueble, o sea, si lo vas a transferir a título gratuito, lo tienes que hacer por escritura pública, porque no es natural, ¿no? No es la regla general que uno se desprenda de su patrimonio de manera gratuita. A cambio de algo, o sea, de manera onerosa lo puede hacer, pero de manera gratuita no. Entonces la ley impone la escritura pública para que las partes reflexionen suficientemente. Otra de las razones por las que se impone alguna formalidad es que se busca promover la certeza en la relación contractual entre las partes, o sea, que exista certeza sobre el contenido del contrato. Las formas vinculadas que establece la ley, de las 4 que hemos mencionado hace un momento, solamente son 2, ¿no? A veces la ley exige forma de escritura privada y otras veces exige escritura pública, pero escritura al fin y al cabo, ¿no? Y entonces lo que busca la ley al exigir una de esas formalidades es que exista una certeza sobre el contenido del contrato. Y finalmente, garantizar la certeza de las situaciones jurídicas frente a terceros, o sea, que los efectos de ese contrato puedan ser conocidos por terceros. Si el contrato es solamente verbal, es muy difícil que los terceros conozcan cuáles son los efectos de ese contrato, ¿no? En cambio, si está por escrito, y peor aún, o más aún, si es que esa escritura se llega a inscribir, entonces ya hay conocimiento de la generalidad de los terceros. Por eso se impone formalidades, excepcionalmente, ¿no? Siguiente. Clases de forma vinculada. Entonces ya vamos entrando un poco más al tema. Clases de forma vinculada. Son 2, ya lo mencionaba, la forma solemne y la forma probatoria. La forma solemne, ya lo habíamos visto, es un requisito de validez. Si uno celebra el contrato sin observar la forma solemne, ese contrato es nulo, ¿ya? El caso de la donación de inmuebles, por ejemplo. Si yo celebro la donación de un inmueble por escritura privada, ese contrato es nulo. Me adelanto un poco. Podrán pedir, el donatario en este caso, ¿no? El donatario podrá pedir el otorgamiento de escritura pública de su minuta de donación de inmueble o no. No, porque el contrato es manifiestamente nulo. El noveno pleno se ha ocupado de ese específico supuesto, ¿no? No, es improcedente la demanda por petitorio jurídicamente imposible. No puedes pedirme que formalice o que otorgue escritura pública de un contrato que necesita de esa forma para ser válido, ¿no? La forma solemne, ya lo habíamos mencionado, puede tener su fuente en la ley o puede tener su fuente en la autonomía privada. Las partes podrían establecer que van a celebrar próximamente un contrato y que ese contrato tiene que ser por escritura privada o por escritura pública, ¿no? Y si así lo establecen las partes, esa formalidad deviene en requisito de validez. O sea, ya habíamos dicho, ¿no? El contrato de compraventa
no tiene que respetar una formalidad, puede ser en forma verbal, pero si las partes anticipadamente han pactado que próximamente van a celebrar un contrato de compraventa y que ese contrato de compraventa, para que sea válido, tiene que estar por escritura pública, entonces sí, la escritura pública deviene requisito de validez de ese específico contrato de compra-venta, ¿no? Ahora, ahí hay una crítica, pues, ¿no? O sea, las partes no podrían con su acuerdo calificar un contrato, ¿no? Quien sanciona la nulidad de un contrato es la ley, no las partes, ni siquiera en ejercicio de su autonomía privada. En realidad, ese pacto de formalidad debe ser considerado simplemente como un requisito de eficacia, no como un requisito de validez. Pero bueno, nuestra norma establece que es requisito de validez, ¿no? Es requisito de validez. En la forma, cuando estamos ante una forma solemne, o sea, ¿cómo distinguir cuando estamos ante una formalidad solemne y ante una formalidad probatoria? El dato es el siguiente. En la formalidad solemne, siempre su inobservancia va a ser sancionada con nulidad, en forma expresa, ¿no? Ejemplo, artículo 1871. La fianza debe constar por escrito bajo sanción de nulidad. Artículo 1304 del Código Civil. La transacción debe hacerse por escrito bajo sanción de nulidad. 1625. La donación de inmuebles debe hacerse por escritura pública bajo sanción de nulidad. Y artículo 1092, que tiene cierta relación con la hipoteca, el contrato de anticresis. Sabemos que la anticresis es un derecho real de garantía, como lo es la hipoteca, ¿no? Y vean, con respecto a la anticresis, la norma, el 1092 dice lo siguiente: el contrato de anticresis se otorgará por escritura pública bajo sanción de nulidad. Entonces, no queda duda de que la escritura pública es formalidad solemne del contrato de anticresis. Nos queda por determinar si la escritura pública es formalidad solemne de la hipoteca o no. Y a eso vamos a llegar. Siguiente, por favor. La forma probatoria sirve para acreditar la existencia y el contenido del contrato. Si uno inobserva una forma probatoria, eso no genera la nulidad del contrato. Nuestro contrato sigue siendo válido. La utilidad de la forma probatoria es simplemente acreditar la existencia y el contenido del contrato, ¿no? Pero en realidad, con la entrada en vigencia del del Código Procesal Civil, la forma probatoria ha perdido utilidad, ¿no? La forma probatoria servía ¿para qué? Como medio de prueba. O sea, si uno tenía un contrato observando la forma probatoria, ok, ese medio probatorio prevalece sobre cualquier otro documento, prevalece sobre declaración de parte, declaración de testigo, prevalece el documento que observa la forma probatoria. Sin embargo, les decía, ha perdido utilidad porque, como sabemos, ya con el Código Procesal Civil no hay prueba tasada, con el Código Procesal Civil vigente, ¿no? La valoración de los medios probatorios se realiza en forma conjunto en función a la apreciación razonada que realiza el juez de todos los medios probatorios. Entonces, un juez podría dar mayor crédito a una declaración de parte, a una declaración de testigo, que a un contrato que está observando la formalidad probatoria, ¿no? Ha perdido utilidad la forma probatoria. Pero miren, vean, la forma probatoria, ejemplo, artículo 1605, la existencia y contenido del suministro, contrato de suministro, pueden probarse por cualesquiera de los medios que permite la ley, pero si se hubiera celebrado por escrito, el mérito del instrumento respectivo prevalecerá sobre todos los otros medios probatorios. ¿Ya? Eso es lo que apuntaba, ¿no? Siguiente, por favor. La hipoteca tiene una definición en el artículo 1697, ya vamos entrando, ¿no?, al contrato específico del que nos vamos a ocupar. La hipoteca
En el 1097 nos dice: por la hipoteca se afecta un inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier obligación propia o de un tercero. La garantía no determina la disposición y otorga al acreedor los derechos de persecución, preferencia y venta judicial del bien hipotecado. Sí, pues ahí en el 1097 se está definiendo a la hipoteca como derecho real. Como derecho real, la hipoteca, claro, nos faculta todo eso, ¿no? A afectar un inmueble y a perseguir su realización, o sea, su venta judicial para lograr la satisfacción de un crédito, sin importarnos en manos de quién esté el inmueble. Si yo ya constituí una hipoteca, yo puedo rematar ese inmueble y cobrarme lo que se me debe, ¿no? Esos son los alcances de la hipoteca como derecho real. Siguiente, por favor. Siguiente. La estructura del contrato de hipoteca. Entonces les decía, hay que distinguir, y este es el dato clave de todo esto, hay que distinguir entre la hipoteca como derecho real y la hipoteca como contrato. La hipoteca es un contrato, ¿ya? No deja de ser un contrato. En su formación inicial, la hipoteca arranca como eso, como un contrato, y culmina como un derecho real con la inscripción de la escritura pública de hipoteca. Pero hay que distinguir la hipoteca como contrato y la hipoteca como derecho real. Tan es así que es contrato que nuestro Código Civil regula requisitos de validez de la hipoteca, ¿no? Requisitos de validez de la hipoteca en el artículo 1099 del Código Civil, como vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Como vamos a ver a continuación. Pero antes de eso, la hipoteca y la formalidad. La pregunta es, ¿la escritura pública es forma solemne de la hipoteca o no? Si la respuesta es negativa, o sea que no es forma solemne, entonces sí se puede demandar el otorgamiento de escritura pública de una minuta hipoteca. Pero si decimos que la escritura pública sí es forma solemne de la hipoteca, entonces no es viable demandar el otorgamiento de escritura pública. El artículo 1098 nos dice lo siguiente: la hipoteca se constituye por escritura pública, salvo disposición diferente de ley. Salvo disposición diferente de ley. El artículo 144, ya lo había dicho, nos dice lo siguiente: cuando la ley impone una forma y no sanciona con nulidad su inobservancia, constituye solo un medio de prueba de la existencia del acto. Cuando el 1098 nos dice que la hipoteca se constituye por escritura pública, ¿la escritura pública es forma solemne o forma probatoria respecto de la hipoteca? Forma probatoria, ¿no? Forma probatoria, ¿por qué? Porque no sanciona con nulidad la inobservancia. Siguiente, por favor. Ahí es lo que les comentaba, requisitos de validez de la hipoteca, y señalan, ¿no? El 1099, que afecte el bien el propietario o quien está autorizado para este efecto conforme a ley, que asegure el cumplimiento de una obligación determinada o determinable, que el gravamen sea de cantidad determinada y se inscriba en el registro. Entonces, de ahí algunos han considerado que como se exige inscripción, ¿no? Como se hace mención a la inscripción dentro de los requisitos de validez de la hipoteca, entonces la inscripción, llegan a decir, es la formalidad del contrato, ¿no? O la formalidad en todo caso es la escritura pública, la formalidad solemne, pero no es así, no es así. Yo ya les comentaba, ¿no? Hay que distinguir entre hipoteca como contrato y la hipoteca como derecho real. Los requisitos de validez de la hipoteca están pues en el inciso 1 e inciso 2, y bueno, en el inciso 3 en parte. O sea, son requisitos de validez, requisitos especiales, ¿no? De validez de la hipoteca que sea constituida por el titular del inmueble, aunque en realidad ese es un requisito de eficacia, más que un requisito de validez, ya lo habíamos mencionado, que se garantice una obligación determinada o determinable y que se presente un gravamen determinado. Esos son los requisitos de validez de la hipoteca. La inscripción es un requisito no del contrato de hipoteca, sino del derecho real. Cuando se inscribe, surge la hipoteca como derecho real.
pero la hipoteca ya como contrato preexiste a la inscripción. La hipoteca ya genera efectos obligatorios para las partes, ¿no? Ya genera efectos obligatorios para las partes. Y uno de esos efectos obligatorios es que el acreedor pueda demandar al hipotecante el otorgamiento de escritura pública. Ese es uno de los efectos del contrato de hipoteca. Siguiente, por favor. En España, Álvarez Caperuccipi deja clara esta situación de que hay que distinguir entre hipoteca y el derecho real, ¿no? Vean lo que dice: el contrato de hipoteca produce efectos obligatorios. Después de un contrato de hipoteca, aunque sea en documento privado, las partes podrán compelerse recíprocamente a constituir una hipoteca, o sea, podrán compelerse a otorgar la escritura pública. Pero el derecho real de hipoteca se origina mediante la inscripción. ¿Ya? Siguiente, por favor. En Italia, Francesco Gazzoni más o menos nos dice lo mismo. Vamos a ver las particularidades de España e Italia en un ratito. Gazzoni nos dice lo siguiente: la hipoteca es una fattispecie de formación progresiva. Del acto de concesión de la hipoteca nace para el acreedor no ya, o sea, todavía no el derecho real de hipoteca que nace con la inscripción, sino más bien el derecho potestativo de pedir la inscripción de la hipoteca. ¿Ya? O sea, antes de la inscripción no hay derecho real de hipoteca, pero sí hay contrato de hipoteca y ese contrato surte efectos obligatorios. Siguiente. La situación en Italia. En Italia, vean lo que dice el artículo 28-21 del Código Civil italiano. La hipoteca se puede conceder también mediante declaración unilateral. La concesión debe hacerse por acto público o por escritura privada, bajo sanción de nulidad. La concesión de la hipoteca debe hacerse por acto público o por escritura privada bajo sanción de nulidad. Entonces en Italia es claro que la escritura privada es forma solemne de la hipoteca, porque está bajo sanción de nulidad. En nuestro caso, en nuestro 1098 no sanciona con nulidad la inobservancia. Siguiente. En España se dice lo siguiente: para que las hipotecas voluntarias queden válidamente establecidas se requiere que se hayan constituido en escritura pública. Ya se requiere que se hayan constituido en escritura pública para que sean válidamente celebradas las hipotecas. Sin embargo, en España no tienen esta distinción entre forma solemne y forma probatoria. En España la forma no es requisito de validez y lo señala así el artículo 279 del Código Español, ¿no? Si la ley exigiera el otorgamiento de escritura, como en este caso de la hipoteca, u otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar aquella forma, desde que hubiese intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez. Entonces, en Italia, tenemos que en Italia la hipoteca tiene que ser por escritura privada bajo sanción de nulidad. Ahí sí hay forma solemne. En Italia se distinguen, igual que en nuestro sistema, entre forma probatoria y forma solemne. En España no. En España no tienen esa distinción. Y si bien hablan de que la hipoteca tiene que hacerse por escritura pública, ellos entienden de que por más, y Álvarez Caperuccipi ya lo dijo, ¿no? Por más que esté el contrato de hipoteca en escritura privada, las partes pueden compelerse al otorgamiento de escritura pública. O sea, en España pueden demandar el otorgamiento de escritura pública de una minuta hipoteca. Siguiente, por favor. Siguiente. Esto ya lo comenté. Siguiente. Se puede demandar el otorgamiento de escritura pública de una y ya vamos cerrando. Se puede demandar el otorgamiento de escritura pública de una minuta de hipoteca. El artículo 1098 señala que la hipoteca tiene que hacerse por escritura pública, pero no sanciona con nulidad su inobservancia. En consecuencia, estamos ante una forma probatoria. Y si es forma probatoria, sí es posible demandar el otorgamiento de escritura pública de una minuta de hipoteca. ¿Ya? Siguiente, por favor. Y con eso terminamos, es un bonus. Hemos hablado todo el momento de la hipoteca y su formalidad. Y vean, idéntico problema se presenta en los contratos de leasing.
En el contrato de leasing tenemos el artículo 8 del decreto legislativo 299, que es la ley de leasing, que señala lo siguiente: el contrato de arrendamiento financiero se celebrará mediante escritura pública, la cual podrá inscribirse a pedido de la locadora. ¿Forma probatoria o forma solemne? Probatoria, porque no sanciona con nulidad en observancia. Entonces, se puede demandar el otorgamiento de escritura pública de un contrato de leasing. Por las mismas razones que dijimos de la hipoteca, acá tendríamos que responder en forma positiva. Gracias.